Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Vladimir García y en esta oportunidad tengo el privilegio de compartir con ustedes la clase de discipulado número 5. Si usted tiene su libro, le pido que me acompañe en la página número 17. Y el tema de este día es acerca de la sangre de Jesús. Si tienes tu Biblia, te voy a pedir de que me acompañes con varias citas bíblicas. Una de ellas es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Y dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Les voy a pedir que pongamos una oración para poner este estudio en las manos de Dios y así pues reconocer mi dependencia de Él. Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor, primeramente dándote gracias, Señor, por este nuevo día, por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Te pido que sea tu Santo Espíritu, Señor, invitado en esta clase y el invitado especial para que me pueda enseñar e inspirar para poder exponer este tema de una forma que lo podamos entender y poderlo aplicar en nuestro diario vivir. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bueno, vamos a empezar con la clase y sé que la sangre de Cristo Jesús es un tema muy controversial, pero en el proceso de la clase posiblemente van a haber preguntas y les voy a pedir de que de una u otra forma vamos a tratar de poder resolver cada una de las inquietudes o preguntas que cada uno de ustedes tenga. Hay varias citas bíblicas que van a reforzar este estudio y voy a leerlas con ustedes, a ver si me pueden acompañar con su Biblia en el libro de Levíticos, Levíticos capítulo 17, versículo 11, en su Biblia, y nos dice así: porque la vida de la carne es la sangre. En la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. ¿Ok? Es una de las citas bíblicas. La otra cita bíblica se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, si me pueden acompañar. Y dice la cita bíblica, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20 dice: ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de vosotros. Notamos de que esta cita es algo muy importante, que dice de que desde antes de la fundación del mundo Cristo ya había sido sacrificado por nosotros, su sangre ya había sido derramado por amor a cada uno de nosotros. Okay, otra cita bíblica que refuerza el estudio se encuentra en Efesios capítulo 1 versículo 7 y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Notamos de que esta cita bíblica dice una palabra que es muy poderosa, que dice redención. Cuando nos vamos al diccionario y buscamos la palabra redención, nos damos cuenta que quiere decir como una acción o consecuencia de redimir, que es salvar o rescatar a alguien, dar por terminado un castigo o liberar algo que está hipotecado o embargado. Entonces prácticamente nosotros estamos hipotecados, estamos embargados, y la sangre, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue la que nos redimió o nos rescató de ese lazo que nos tenía atado el pecado. ¿Ok? Porque la Biblia nos dice y nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Entonces, para poder solventar esa deuda que estaba, no había algo más valioso, no era oro, no era plata, sino que era algo más valioso, y es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Fue la que pudo saldar la deuda. ¿Ok? Y gracias a la sangre de Cristo nos redimió de la esclavitud del pecado y aún de la muerte. ¿Ok? Otra cita bíblica que es muy poderosa se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9, si me puedes acompañar en tu Biblia, y nos dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok?
Entonces, la clave está en nosotros poder confesar nuestros pecados para poder ser redimidos, para poder alcanzar ese perdón de pecados. Tiene que haber una confesión, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Hay algo muy importante que es: ¿qué hace la sangre de Jesús por nosotros? Y hay 7 puntos muy importantes que hace la sangre de Cristo por nosotros. Número 1 es: por la sangre de Jesús tenemos redención, somos redimidos de la mano del poder del diablo. ¿Ok? Somos redimidos, como les decía anteriormente. La palabra redimir quiere decir acción o consecuencia de redimir, o salvar o rescatar a alguien, dar por terminado un castigo, o liberar algo que estaba hipotecado o embargado. Me gusta esa palabra porque antes de que viniera Cristo y muriera en la cruz del Calvario, nosotros estábamos hipotecados o estábamos embargados. ¿Ok? Y en el mundo natural nos damos cuenta que cada uno de nosotros, cuando tenemos una deuda o estamos embargados, o alguien tiene alguna casa y está hipotecada y está a punto de perderla, nos damos de que hay una gran preocupación por no perder eso. ¿Ok? Pero gracias a Cristo Jesús de que Él pudo saldar esa deuda, y así pudimos ser rescatados. ¿Ok? Número 2 dice: la sangre de Jesús, todos nuestros, dice que la sangre de Jesús, dice que la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús somos justificados, hechos justos, dice, tal como si nunca hubiéramos pecado. Estamos vestidos con su justicia. Según Romanos capítulo 5 versículo 9, dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice, mucho más ya justificados. Dice, la persona que confía en Cristo llega a ser en Cristo todo lo que Dios requiere que esa persona sea. Dice, todo lo que nunca pudiera llegar a hacer por sí mismo. ¿Ok? Número 4 dice: por la sangre de Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios en cualquier hora para obtener misericordia y ayuda, en especial en tiempo de necesidad. Entonces, por la sangre de Cristo nosotros tenemos entrada aún a su presencia. Entonces, anteriormente en el Antiguo Testamento nos dábamos cuenta de que para que una persona pudiera entrar a la presencia de Dios era algo muy que no estaba al alcance de la raza humana. Perdón, me equivoqué. Por la sangre de Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios a cualquier hora para obtener misericordia y ayuda, en especial en tiempos de necesidad. En el libro vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Versículo 19 al 20. Y la palabra de Dios nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces nos damos cuenta que por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y por su sangre, ahora cada uno de nosotros tenemos acceso a su presencia. ¿Ok? En pocas palabras, en cualquier momento, por esa sangre nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios, y es un gran privilegio el que ahora tenemos acceso a su sangre, aún en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. Aunque nos encierren o estemos en cuarentena o estemos en nuestra casa, aún ahí por medio de la sangre de Cristo nosotros podemos tener acceso a su sangre. ¿Ok? Punto número 5 dice: por la sangre de Jesús somos santificados, hechos santos y apartados por Dios. Entonces es algo muy importante porque antes nosotros no habíamos sido seleccionados, pero por su sangre ahora somos santificados. Antes éramos culpables y nos sentíamos indignos, hacíamos algo y siempre estaba nuestra conciencia siempre nos hacía sentirnos culpables. Pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ahora nos sentimos liberados de la culpa y ahora somos santificados. Ya no tiene que estar esa conciencia de culpabilidad por cosas que hicimos en el pasado, mas gracias sean dadas a Dios que por su sacrificio en la cruz del Calvario y por su sangre derramada,
ahora nosotros nos podemos sentir liberados, aún sabiendo que hicimos cosas en el pasado que no fueron correctas, pero gracias a su sangre ahora nosotros podemos sentirlos liberados de no sentirlos culpables, porque Cristo ya pagó el precio por la culpa de cada uno de nosotros. Punto número 6 dice: por la sangre de Jesús nuestra conciencia es limpiada de toda culpabilidad y somos libres en cuerpo, mente y alma, espíritu, para servir al Señor Jesucristo. Una de las cosas que puede pasar en el proceso de nuestro discipulado es de que muchas veces podemos sentirnos que no somos dignos de poder servir a Dios. Pero déjame decirte que por el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, ahora Él nos ha hecho que seamos dignos de poder entrar a su presencia, de poder sentirnos dignos de poder compartir su palabra. ¿Okay? Y ese es un gran privilegio. Pienso de que si yo no tuviera a Cristo en mi corazón, mi conciencia me sintiera que no soy digno, pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, ahora me hace digno y aún así me hace sentirme digno de poder compartir con ustedes de su palabra. ¿Okay? Punto número 7 dice: entonces tenemos victoria sobre el diablo y le vencemos por la sangre del Cordero y la palabra de nuestros testimonios. Y por la palabra de nuestro testimonio y menospreciando nuestra vida hasta la muerte. La palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, fíjense que esta cita bíblica habla en Apocalipsis, habla de un futuro en un tiempo presente. Dice que nosotros ya le hemos vencido, habla de un eterno presente, nosotros en medio de cualquier circunstancia, nosotros ya somos más que vencedores. Entonces ya nosotros vencimos al diablo. ¿Ok? Algo muy importante en el inciso C dice: por la sangre, dice. En tiempos del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo cada año para expiar la sangre de su sacrificio en animales. Lo que me quiere decir es de que antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, nosotros nos damos cuenta de que para que una persona pudiera ser limpiada de sus pecados, tenía que hacer un sacrificio o matar un cordero. Pero eso no lo hacían todos los días, eso lo hacían una vez al año. Una vez al año, cada uno de los del pueblo de Israel que había cometido algún pecado, en el proceso de un año había una vez al año que se presentaban, y era la fiesta de los tabernáculos, en el cual se presentaban y hacían el sacrificio. Ponían su mano en el cordero y le cortaban la cabeza, y como era una transferencia de mis pecados sobre el cordero, porque la paga del pecado era la muerte, y entonces era algo que lo practicaban en el Antiguo Testamento. Era la expiación, que lo celebraban una vez al año, y a través de eso podían ser liberados de sus pecados. ¿Ok? Y eso lo encontramos en el libro de Levítico capítulo 17 versículo 11, que nos dice: porque la vida de la carne es la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Entonces, para que en el Antiguo Testamento, para que la persona pudiera ser absuelta de sus pecados, tenía que haber un sacrificio de sangre, y eso tenía que ser un cordero. Entonces notamos de que desde el Antiguo Testamento ya Cristo venía preparando la mente de cada uno de ellos, de que hubo un momento futuro de que tenía que haber un cordero como expiación para poder ser liberados de los pecados. ¿Ok? Algo que notamos en esto, y seguimos, dice: ayuda a explicar el significado de la sangre. Dice: porque la vida de la carne es la sangre, porque la vida de la carne en la sangre está, y ya os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona, dice. Se necesita notar dos puntos aquí. Primero, la sangre del sacrificio es una provisión divina. ¿Ok? Dios lo ha provisto, ya os lo ha dado. La número 2, la segunda. Dice: el uso de la sangre en el sacrificio es el hecho de pagar un precio, de hacer expiación o reconciliar, lo que significa
sencillamente dar satisfacción por o pagar la consecuencia del pecado es el problema. La sangre es el precio redentor que nos rescata o redime de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Entonces, lo que nos quiere decir es de que yo sé que la muerte nos va a llegar a cada uno de nosotros y que no podemos evitar que pase la muerte. Pero lo hermoso de todo esto es de que aunque nosotros muramos, no vamos a morir eternamente, sino que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es la que nos ha dado la vida eterna. O sea, en pocas palabras, el que muere en Cristo no muere eternamente, sino que duerme. ¿Ok? Vamos a inciso D. Dice, ¿cómo afecta la sangre de Jesús nuestra vida diaria? Y aquí vamos a anotar 4 puntos muy importantes en este estudio. Y el número 1 dice que da victoria sobre la rebelión. La sangre dice que da victoria sobre la rebelión. Notamos de que nos da una cita bíblica y nos da en el libro de Lucas, capítulo 22, Lucas 22, versículo 42 al 44, nos dice la Escritura, diciendo, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía y oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces notamos de que cuando Cristo estaba en el Getsemaní, notamos de que aquí Cristo empezó a derramar su sangre. Y esto nos da a saber a nosotros que Cristo tuvo que resistir al punto de que les caían gotas de sangre, y esas gotas de sangre eran de resistencia para poder hacer la voluntad de Dios, porque terminamos de que Él dice, hágase tu voluntad, más no, diciendo, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces ahí tuvo una lucha para poder hacer la voluntad de Dios. Y déjeme decirle que nosotros constantemente en nuestro diario vivir tenemos esa lucha entre hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios, y surge esa lucha. Y algo muy hermoso que estaba reflexionando yo sobre esta cita bíblica, de qué tan importante es de que nosotros aprendamos a resistir. Y mire lo que le pasó a Jesús. Dice que cuando Él estaba resistiendo para querer hacer la voluntad de Dios, dice que vino un ángel y lo fortaleció. Ese nos da la pauta y nos hace saber a nosotros que cuando nosotros estemos siendo tentados por el enemigo o por el diablo, va a haber un momento de resistencia, y en ese momento de resistencia dice que en el libro de Corintios dice que Dios no nos va a dar una prueba más de la que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba dice que va a haber una salida. En pocas palabras, siempre va a haber una solución en medio de cualquier circunstancia adversa que nosotros nos encontremos, pero también tiene que haber una resistencia de parte de nosotros. Déjeme decirle que en el proceso en el cual nosotros nos encontremos, en el proceso de esa resistencia, Dios puede enviar un ángel y puede fortalecernos, así como hizo con Jesús. Dice que lo fortaleció. ¿Ok? Y notamos de que aquí Cristo empezó a derramar su primera gota de sangre, y esa gota era como a redimir. Número 2 dice que, voy a leer el mismo 1, dice, la tensión de la muerte era tan fuerte sobre él que los vasos sanguíneos de la cara se rompieron, se mezclaron con su sudor y cayeron al suelo grandes gotas. Aquella sangre derramada en el jardín habla de una redención particular, es decir, redención de rebelión, ejercitar nuestra voluntad contra la voluntad de Dios, hacer nuestra propia cosa, y todas sus consecuencias horrorosas. Desde Adán, la raza humana ha insistido en hacer su propia voluntad y pisotear la voluntad de Dios. A veces la gente intenta guardar su voluntad en su propio poder según la ley, pero no tiene ningún poder. Cuando Jesús pronunció
la oración del sumo sacerdote, no se haga mi voluntad sino la tuya, oró en nuestro lugar tal como lo hace el sacerdote, representando a la gente ante Dios. Al orar aquella oración derramó su sangre para redimir nuestra voluntad, para que nosotros también podamos decir, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Ok? Punto número 2. Dice, Jesús derramó su sangre a través de la corona de espinas. ¿Ok? Mire, vamos a notar algo muy importante aquí. Vamos a retroceder al principio, antes de que no hubiera muerte. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 18 al 20. Miren lo que nos dice la Biblia, dice. Notamos de que, si usted nota el título en el capítulo 3, dice, desobediencia del hombre. ¿Ok? Notamos de que cuando llegamos a este punto, ya el hombre tenía una relación, Adán tenía una relación con Dios. ¿Ok? Pero había una instrucción de parte de Dios en el cual Dios le dijo, puedes comer de todos los árboles, pero de este no puedes comer, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. De todos podía comer menos de ese, y exactamente de ese fue el que comió. Como consecuencia miren lo que vino sobre la tierra. Vamos a ver en el versículo 14. Y Jehová dijo voy a leer el 15, dice. Déjeme leer. Notamos de que, vamos a leer. Y pondré en el 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Mira el 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de la desobediencia del hombre? Dice que maldijo a la tierra y dijo que la tierra ya no le iba a producir como normalmente lo hacía, y dice que la tierra iba a producir espinos y cardos. Mire cómo se traduce. Esta fue una maldición impuesta por la desobediencia del hombre. Desde el Génesis ya estaba establecido que la tierra no iba a producir ya igual como antes, y maldijo la tierra como que ya no iba a producir fruto, y dice que con el sudor iba a llevar el pan, iba a comer el pan. Pero mire, cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que en el Getsemaní, ¿qué fue lo que Cristo derramó? Cuando quiso hacer la voluntad de Dios, dice que derramó su sangre, sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. ¿Dónde cae esa sangre de su sudor? En la tierra. ¿Ok? ¿Qué significa la sangre? Redimir. Entonces su sangre derramada de Cristo era para redimir no solamente al ser humano, también redimió la tierra. ¿Ok? Dice que cuando nos damos cuenta que Cristo estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario, dice que le pusieron una corona de espinos y de cardos. Qué casualidad que escogieron unos espinos. Y cuando le pusieron esa corona de espinos, se la clavaron en la frente, derramó sangre. ¿Por qué? Porque Cristo también tenía que redimir la tierra y la siembra. Los espinos y cardos, que era como maldición, fueron coronados en su cabeza y fueron llenados de la sangre de Cristo que fue derramada. ¿Ok? Entonces la sangre era para rescate no solamente de nosotros, aún de la tierra misma. ¿Ok? Entonces dice, miren lo que me dice el ejemplo de número 2. Derramó su sangre a través de la corona de espinas, dice. Las espinas eran un símbolo de la maldición de Dios sobre el pecado.
¿Ok? Génesis 3:18 dice, era apropiado para Jesús cuando estaba sufriendo en la cruz por nuestra redención de la maldición del pecado, llevar en su frente el símbolo de esa maldición, es decir, la corona de espinas, dice. En el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 9, dice, la cita dice, déjenme ver si la tengo para que la leamos. Mateo, aquí la tenía ahorita. Mateo 27, 29. Mire lo que me dice el libro de Mateo 27, 19, dice. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado de rodillas delante de él le encarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Entonces mira cómo se burlaban de él, pero también dice que le pusieron esa corona. ¿Ok? Notamos de que era lo que simbolizaba. Y mire lo que me sigue, dice, esta es una sanidad total. Perdón, dice, esta corona de espinas, dice, y de esa manera indicó que llevaba la maldición en sí mismo. La sangre derramada habla de la redención de la maldición del pecado. Número 3, la sangre de sus azotes o latigazos, ¿ok? En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por eso usted constantemente escucha que por la sangre de Cristo nosotros podemos ser curados. ¿Ok? Porque Cristo nos redimió de eso también. ¿Ok? De las enfermedades, dice. Dice que por estas llagas o heridas de las actitudes o relaciones y relaciones, enfermedad, aflicción son resultado del pecado, pero la sangre de Jesús nos redime de la maldición de ese pecado. Y número 4, la sangre de Jesús fue derramada en la cruz del Calvario. Los clavos en las manos y pies de Jesús que le sujetaron en la cruz derramaron sangre que era y es suficiente poderosa como para salvarnos y redimirnos eternamente del pecado y la condena de Dios en él. Entonces, notamos de que lo simbólico que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y todos esos acontecimientos, estamos en la Semana Santa y notamos de que esos acontecimientos, la Semana Santa es algo que se celebra mucho y es acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y notamos de que todos esos lugares donde Cristo derramó su sangre era algo simbólico. Por ejemplo, el sudor cae sobre la tierra. Los espinos y cardos que fueron puestos sobre su frente, sobre su cabeza, cuando clavaron esos espinos se enterraron en la frente de Jesús o en su cabeza y también derramó sangre. Cuando Cristo lo clavaron en la cruz del Calvario, los clavos que derramaron en sus manos y en sus pies, cuando fueron clavados, también derramó sangre. Y por último, cuando estaba en agonía, dice que le pusieron la lanza en el costado, ¿ok? Y en ese momento era ya cuando ya se dieron cuenta que había muerto porque la lanza dice que tiraba sangre mezclada con agua, que era cuando ya era una señal de que él ya había fallecido. Entonces notamos de que todo eso simbólico era para redimir a cada una de la raza humana para poder ser absueltos del lazo del diablo que nos tenía anteriormente, y ahora Cristo nos ha redimido de la maldición del pecado. ¿Ok? Sabemos de que terrenalmente la muerte nos va a llegar a cada uno de nosotros, pero tenemos confianza en Cristo de que no vamos a morir eternamente, sino que va a ser no morimos, los que mueren en Cristo no mueren, sino que duermen esperando la redención o la trompeta del anuncio del rapto de la iglesia que estamos esperando. Entonces, algo muy importante acerca de la sangre de Cristo. Yo sé que es un tema muy controversial, pero es muy importante que nosotros entendamos de que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, ¿ok? Hecha por nosotros, por la desobediencia, pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, por medio de la sangre de Cristo, nosotros hemos sido redimidos, ¿ok? Ya no estamos subyugados, ya no estamos cautivos, sino que Cristo nos ha liberado de la maldición del pecado.
¿ok? Dios me les bendiga, muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos para que sigan pendientes de las clases de discipulado que se van a estar dando posteriormente. Dios me les bendiga.